mismo concepto, no cambia en nada. Sí, las mismas propiedades. ¿Qué vamos a ver en este capítulo como tal, no? Vamos a ver el axioma fundamental de los números reales. Vamos, como es una nueva teoría, introducir el lenguaje y sintaxis. Las propiedades de la igualdad vamos a revisar de nuevo, ¿sí? Veremos axiomas de cuerpo, axiomas de orden, el axioma de completitud, ¿sí? Los subconjuntos de los números reales, ¿sí? Veremos un poco de inducción matemática y veremos con respecto a las propiedades de exponente estero y exponente natural. ¿Sí? Eso es lo que veremos en perspectiva respecto a este capítulo. ¿Sí? Entonces, en particular, ¿sí? El axioma de los fundamentos lo que nos dice es lo siguiente. ¿Sí? Existe un número que se llama el conjunto de los números reales, ¿sí? Existe un conjunto que se llama el conjunto de los números reales y se lo representa con este signo, esta R media especial con doble borde, por así decirlo, ¿sí? Y a cada elemento de este conjunto, ¿sí? Se le llama número real, ¿sí? En otras palabras, hay un conjunto que está garantizada su existencia, ¿sí? Y los elementos de ese conjunto, ¿sí? No se llaman conjuntos, no, digamos, de forma genérica son conjuntos, ¿sí? Porque pertenecen a otro, ¿sí? Pero les vamos a dar un nombre especial y se le va a llamar número real, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? No sabemos, en teoría, con este axioma, no sabemos cuáles son los elementos de los números reales, ¿sí? Hay elementos dentro de ese conjunto, no es vacío ese conjunto, hay elementos, ¿sí? No sabemos cuáles, en principio. En principio vamos a ir conociendo dos y de ahí vamos a ir añadiendo el resto de, ¿sí? ¿Ya? Entonces ahora sí veamos la sintaxis, ¿sí? En concordancia con lo que habíamos visto en la teoría de conjuntos, para representar a los conjuntos vamos a usar, ¿sí? Letras minúsculas. Al fin y al cabo, los números reales, que son elementos de este conjunto especial que hemos garantizado su existencia, ¿sí? También son conjuntos, ¿sí? Los números reales, ¿sí? Son conjuntos. Entonces, en concordancia les ponemos el mismo signo. En este sentido, las letras minúsculas van a representar números reales, ¿sí? Números reales. Luego, introducimos nuevos signos. Aquí sí, este signo como una cruz, ¿sí? Representa a la operación suma, ¿sí? Representa la operación suma. Y la sintaxis para este signo es esta, ¿no? Se ubica entre dos números reales el signo, ¿sí? Que representa la operación suma. Normalmente le llaman, vulgarmente le ponen el nombre de más, ¿no? ¿Sí? Y a veces leen este signo como A más B. La forma correcta de leer este signo va a ser la suma, ¿sí? La suma de A y B, ¿sí? La suma de A y B. ¿Sí? Así nos vamos a referir. Creo que finalmente, ya cuando agarremos confianza, por así decirlo, ¿sí? En el uso del signo como tal, a veces lo nombraremos como A más B, ¿sí? El otro signo que introducimos es este puntito, ¿no? Que se ubica entre dos números reales y representa la operación producto, ¿sí? Representa la operación producto. Y el signo que se lee aquí no es más que el producto, ¿no? ¿Sí? El producto de A y B, ¿no? Así se lee este signo. ¿Estamos claros? Es el producto de A y B, ¿sí? Luego veremos que ni siquiera es necesario escribir el punto y de hecho es la normativa, ¿no? Normalmente no se escribe el punto, ¿sí? Y de ser el caso, cuando se escribe el punto es para enfatizar, ¿no es cierto?, que estamos realizando, ¿no?, el producto de esos dos números, el que está del lado izquierdo y el que está del lado derecho, ¿sí? Ya, ahora sí, vienen las proposiciones. ¿Qué proposiciones tenemos en la teoría de números reales? Ah, pues, todas las proposiciones que habíamos visto en la teoría de conjuntos también son proposiciones en esta teoría. Es decir, ¿qué proposiciones vimos en la teoría de conjuntos? Vimos que, por ejemplo, A pertenece a E, A pertenece a B, es una proposición, ¿sí? Es una proposición, ¿sí? A es igual a B, era otra proposición. Y A es subclase de B, era otra proposición. ¿Sí? Y todas las derivadas que podíamos
digamos, tener a partir de ellas, ¿sí? Normalmente la que más vamos a utilizar en los números reales como proposición es esta, la de igualdad, ¿sí? La de igualdad. Sí, es la más conocida y la más usada en este sentido en los números reales. Eso no quiere decir que no aparezcan en los números reales proposiciones de este estilo. De hecho, sí las aparecerá, pero ya sabemos automáticamente que gracias a esta regla, ¿sí? De las proposiciones en los números reales, también serán proposiciones. ¿Sí? La proposición más común que vamos a encontrar en este sentido también es esta de aquí. A pertenece a los números reales o B o C. De esta forma vamos a encontrar mucho en muchos de los axiomas y teoremas de los números reales. ¿Sí? Es una de las proposiciones más importantes. ¿Sí? Y cualquiera que sea, tenga la misma forma, ¿no? ¿Sí? Y bueno, las letritas estas A y B, medias góticas, si quieren decirlo, caligráficas, que es el nombre correcto, representan proposiciones. Y cualquiera de estos signos también van a representar proposiciones. ¿Sí? Ya lo vimos esto en la teoría de números de conjuntos, ¿sí? Y esto se replica para la teoría de números reales. ¿Sí? Hasta ahí, esas son las únicas reglas necesarias para formar proposiciones en esta nueva teoría. No hay más. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta, chicos? Entonces vamos a ver, ¿sí? Recordar las propiedades de la igualdad, ¿sí? ¿Cuáles eran estas propiedades de la igualdad? Principalmente eran tres, ¿sí? La propiedad reflexiva, la propiedad simétrica y la propiedad transitiva, ¿sí? Añadámosle como propiedad, que propiamente es el axioma de sustitución, pongámosle como propiedad de sustitución, ¿sí? En este sentido, un solo paquete para esta teoría, ¿sí? ¿Qué nos dice? A ver, la propiedad reflexiva nos dice, miren, cualquier número real es igual a sí mismo. Y como les había dicho, esta propiedad va a ser nuestro punto de partida, ¿sí? En muchas de nuestras demostraciones. ¿Sí? Va a ser nuestro punto de partida en muchas de las demostraciones. ¿Sí? O problemas en los que tendríamos que justificar alguna cosa importante. ¿Sí? La segunda propiedad es la propiedad simétrica. ¿Qué dice la propiedad simétrica? Si un número es igual a un segundo número, entonces el segundo es igual al primero. ¿Sí? Bastante evidente, obvio en ese sentido. Y su demostración ya la hicimos en el capítulo anterior. ¿Sí? La transitiva, que nos dice un número es igual a un segundo y este segundo es igual a un tercero, pues el primero es igual al tercero. ¿Sí? Eh, la propiedad de sustitución, propiamente es el axioma de sustitución, nos dice, miren, si yo conozco que un número es igual a un segundo, ¿sí? Un segundo número, y hay una proposición, ¿sí? Y hay una proposición en la que aparece este primer número, ¿sí? Yo puedo sustituir las apariciones de este primer número por su igual, ¿sí? Por su igual, ¿sí? Y formar, por así decirlo, generar una nueva proposición, ¿sí? Generar una nueva proposición, eh, tales que estas dos proposiciones tienen el mismo valor, ¿sí? Esa era la esencia del axioma de sustitución, ¿sí? Eso recordar, ¿cierto? El axioma de sustitución, aquí va a ser mucho más evidente su uso, vamos a usarlo bastante, ¿sí? Y la propiedad transitiva será muy utilizada, ¿sí? Y como cuando no tengo, ¿sí? Dónde comenzar, dónde iniciar una demostración, el camino o una de las recomendaciones fervientes que se puede realizar es empiece en el axioma, en la propiedad reflexiva de la igualdad. ¿Sí? Cuando no tenga idea de dónde comenzar, comiencen la propiedad reflexiva del igual. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Es una de las recomendaciones que les podría decir. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta al respecto?
¿Ya? Avancemos un poquito más. Entonces, nuestra primera propiedad, digamos, normalmente le llaman propiedad, va a ser un axioma en nuestra teoría de números reales, es la propiedad clausurativa, tanto de la suma como del producto. ¿Y qué nos dicen estas propiedades, si quieren decirlo, de la suma y el producto? En primera instancia, no sabemos, imagínense que no sabemos, ¿sí?, ni sumar ni multiplicar, es el sinónimo en este caso del producto. ¿Sí? No sabemos nada de ello. ¿Sí? Vamos a introducir, ¿no es cierto?, por primera vez, ¿sí?, a estas dos operaciones. ¿Sí? Y la primera regla, ¿sí?, de estas operaciones, por así decirlo, son que estas operaciones son clausurativas. ¿Sí? ¿A qué se refiere? A eso. Que tanto la suma de dos números reales es otro número real, como que el producto de dos números reales también es un número real. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Así de sencillo. ¿Sí? Qué cosa tan interesante y aquí recalcar. ¿Sí? En las reglas de sintaxis que estábamos acá arriba, ¿sí?, en ningún momento garantiza, ¿no es cierto?, que este signo o este signo sean proposiciones. De hecho, no lo son. ¿Sí? De hecho, no lo son. De hecho, justamente el axioma de la clausura nos dice que son la suma de dos números reales es un número real y la suma y el producto de dos números reales es otro. O sea, ya nos dicen qué son esos objetos. ¿Sí? Ah, la segunda propiedad es la propiedad conmutativa. ¿Sí? Que ustedes, es conocida por todos ustedes en ese sentido. ¿Y qué nos dice? A ver, el caso de la suma nos dice el orden de los sumandos no altera la suma total. Sí, esa idea nos habíamos metido en la cabeza, ¿sí? Y, claro, la hemos utilizado un montón de veces. En este caso lo planteamos como acción, ¿sí? Es una proposición verdadera en esta teoría, punto, ¿sí? Y el caso del producto, pues la enunciábamos normalmente como el orden de los factores no altera el producto, ¿sí? Es lo mismo, ¿sí? Simplemente que en este caso, ¿cómo se leería esta proposición? A ver, alguien que me ayude con la lectura de esta proposición. La suma de A y B es igual a la suma de B y A. Exactamente. ¿Sí? Excelente, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo lo hemos usado? Sí. Por ejemplo, en este sentido, ¿no? Si yo me ubico con A más B, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues simplemente, sabemos que esto simplemente es C, la suma de C y la suma de A y B, ¿no es cierto? O sea, estos dos números son iguales. En otras palabras, la suma de A y B y C es igual a la suma de C y la suma de A y B. ¿Sí? En ese sentido. Y así lo hemos usado, ¿no? Sí, muchas veces. ¿Sí? Solo estamos recordando, digamos, su forma, ¿no? En ese sentido. Nuestra tercera propiedad es justamente la propiedad asociativa. Eh, la propiedad asociativa nos dice, miren, que tanto el producto como la suma son asociativos. En ese sentido, ¿qué nos dice? Miren, la suma de A y la suma de B y C es igual a la suma de A y B y C, ¿sí? Y el caso del producto nos dice que el producto de A y el producto de B y C es igual al producto de A del producto de A y B y C. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Esto qué beneficios trae? Normalmente, cuando yo escribo esto, qué sé yo, este signo, ¿sí? Este signo no nos va a presentar ninguna ambigüedad. ¿En qué sentido? Porque si representara esto, ¿sí? O representara esto, podría representar cualquiera de las dos, ¿sí? Pero resulta que ambas son iguales, ¿no? Estos dos números son iguales. Entonces, normalmente a veces en lugar de escribir esto o esto, se escribe esto, ¿sí? Y nosotros entendemos que podría ser cualquiera de las dos, ¿sí? Cualquiera de las dos expresiones como tal. ¿Estamos claros?
¿Dudas, preguntas al respecto? ¿Sí están ahí? ¿Sí me escuchan? Sí. Sí. No. Sí. En el caso de la propiedad que se llama distributiva, el nombre nos dice, miren, eh, lo que nos dice es que el producto de A, ¿sí? Y la suma de B y C es igual a la suma del producto de A y B y el producto de A y C. En otras palabras, ¿qué es lo que ha hecho? Esta A, que se ha venido con esta B, y esta A ha ido con esta C. Se ha distribuido, y de hecho por eso el nombre de distributiva. ¿Y distributiva de quién? Del producto respecto de la suma. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Aquí hay que tener mucho cuidado, que en muchas ocasiones, y este es un error común que he observado en muchos de ustedes, es pensar que esto también es válido, esto también es una proposición verdadera. ¿Sí? Pensar que esto que yo puedo hacer es la distributiva del producto sobre el producto. Y no es así, esto está de hecho mal, no es un error muy común, pero es una proposición falsa. Si yo en algún momento uso esta proposición que no es verdadera para todos los números reales, pues estaría incurriendo en un error. Sí, obviamente, ¿qué consecuencias podría traer? No sé, no sé qué podría ocurrir. Primero, situaciones de que no llego a la respuesta, dependiendo del problema, ¿no? ¿Sí? Qué desastre se podría producir ante eso, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, tener en cuenta esto, que no, el producto no es distributivo sobre el producto. Solo el producto es distributivo sobre la suma. Punto. Nada más. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas al respecto de esto? ¿Ah? No. ¿No? Ya, perfecto. Vamos avanzando un poquito. Vemos esta de aquí. ¿Sí? Entonces, bueno, estos son, digamos, los axiomas principales, ¿no es cierto? Los más básicos, ¿sí? No hay mucho de hablar de ellos, pero de aquí en adelante vienen los primeros axiomas que tienen un poquito más de contenido, por así decirlo, ¿sí? Y dicen muchas cosas, de hecho dicen muchas cosas. Vamos viendo estos. Entonces, el primero dice, mire, existe un único número real, ¿sí? Existe un único número real, ¿sí? Que se llama cero, o que le han puesto el nombre de cero, ¿sí? Y se representa con este sí, y esta bolita alargada, ¿sí? Entonces ya sabemos, cuando veamos este signo, significa o tiene como nombre cero, ¿sí? ¿Y qué dice? ¿Cuál es el trabajo, la función de este numerito? Pues nos dice el axioma que no es más que la suma de cualquier número real y este numerito denominado cero es exactamente el mismo número real. ¿Sí? O sea, ese es el trabajo del cero. ¿Sí? Al decir que existe el cero, justamente se llama esta proposición la existencia del cero. ¿Sí? ¿Cuál es su trabajo? Nos nombra el trabajo del cero. La suma de cualquier número real, ¿sí? Y cero es el mismo número real. De hecho, ¿sí? Como aquí estoy diciendo que el cero es un número real, ¿sí? Para el propio cero es verdadera esta proposición. Es decir, la suma de cero y cero es el mismo cero. ¿Estamos de acuerdo? O sea, en otras palabras, esta proposición se deduce justamente de este axiómetro. ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí, la suma de cero y cero es exactamente el propio cero. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas al respecto de eso? ¿Sí? ¿Estamos claros? Ahora sí, hay una cosa interesante que dice acá arriba, ¿no? Dice, existe un único número real, o sea, no hay otro, ¿sí? No hay otro número real, ¿sí? Tal que suceda esto, ¿sí? ¿Sí? Que el cero sea único, ¿sí? Significa que para cualquier número real, si se tiene
que la suma de A y este otro número real es igual al propio A, ¿sí? No, este otro número real que puse aquí, en lugar del cero, no puede más ser otro más que el propio cero. No hay otro. Es el único. El único que hace, digamos, ese trabajo de tal que la suma de cualquier número real y este número, ¿sí? Sea igual al mismo número real, es el cero. Ese es el único, no hay otro. ¿Estamos claros? ¿Sí? En otras palabras, ¿qué me dice? Me dice que esta implicación es verdadera. Si yo tengo que la suma de casita y manzanita, ¿cierto? Es igual a la propia casita, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Necesariamente la manzanita es cero, no tiene de otra. ¿Sí? ¿Estamos claros? En esto se resume. Y recuerden que en este sentido, ¿cierto? Tenemos esta forma, esta proposición en particular, ¿sí? Casita, manzanita, pueden ser cualquier otra cosa, ¿sí? Puede ser bolita, puede ser corazoncito, lo que sea, cualquier otro número real, ¿sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas al respecto? ¿Sí está claro? Sí, ¿Sí? Ya, vamos. Listo, veamos el otro, ¿sí? Miren, en principio, como dijimos, no conocemos ningún número, ¿sí? Ningún número. De hecho, el primero que conocemos en este punto es el cero. Y de hecho vamos a introducir otro número, ¿sí? Otro número. Y en un principio vamos a decir que es diferente del cero. De hecho, justamente dice, hay un número real, ¿sí? Único también, ¿sí? Que se llama uno y se expresa o se tiene este signo, ¿no? ¿Sí? Tal que esto ocurre. Sí, tal que el uno es diferente del cero que propusimos adelante. Pero además, ¿sí? Pero además, para todo número real, ¿sí? El producto de este número uno y ese número real que hemos nombrado, ¿sí? Es exactamente ese número real. O sea, cualquier número multiplicado por uno, ¿sí? Es igual al propio número. Sí, en otras palabras. Sí, es una de las cosas que ya sabíamos, que conocíamos, y que estamos reforzando en esta acción. Sí, lo planteamos como una proposición verdadera para esta teoría. ¿Sí? A ver, pero resulta que este número uno es único. ¿Sí? No hay otro que cumpla su función. ¿Sí? ¿Qué significa eso? ¿Sí? Que si hubiera otro número llamado B, tal que el producto de A y este número B es exactamente igual a A, pues no le queda otra que ese otro número ser él. ¿Sí? No hay otro. Siempre y cuando el numerito del que estamos hablando sea diferente de cero. ¿Sí? En otras palabras, si casita, ¿sí? Fuera diferente de cero, ¿sí? Y el producto de casita y manzanita es igual a la propia casita, ¿sí? No le queda más que ser manzanita igual a uno. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas al respecto? ¿Dudas? ¿Sí está claro de lo que es el uno? Miren, qué cosas tan interesantes dicen esto, ¿sí? Por ejemplo, al introducir la existencia de este uno, ¿sí? Si yo para el uno, ¿sí? Aplicara justamente el axioma de la existencia del uno,
podría decir, miren, la suma de 1 y 0, ¿sí? Es exactamente igual a 1. ¿Sí? La suma de 1 y 0 es exactamente igual a 1. ¿Sí? Ya porque ya tenemos otro número. ¿Sí? Y de hecho, acá usando la existencia del 1, ¿cierto? Justamente esta es la existencia del 1. ¿Sí? Del 1. ¿Sí? ¿Qué podemos decir? Ah, pues para todo número real se tiene esto. Es decir, para el 0, 0 por 1 es igual a 0. ¿Sí? Eso tenemos primera situación. Pero también 1 por 1, ¿cierto? El producto de 1 y 1 también es igual a 1. ¿Sí? Producto, cualquier número multiplicado por 1 es igual al mismo número. ¿Estamos de acuerdo? Miren, ya hemos introducido dos números. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Sí, estos dos quieren decir las proposiciones se deducen de esta acción. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas al respecto? ¿Sí? En su momento veremos justamente el uso de estos dos, ¿no? De las unicidades, tanto del 0 como de la unicidad del 1. ¿Sí? Como tal, así no se las usa tanto, pero en su momento explicaremos al respecto. ¿Sí? Ya, veamos con la tercera, digamos, esta propiedad, digamos, tres de las un poquito que tienen más cosas interesantes, ¿no? ¿Sí? ¿Qué nos dice? Miren, para todo número real, ¿sí? Para todo número real, ¿sí? Existe, ¿sí? O sea, para cada número real existe otro número real que es único. Ya vamos a ver qué significa que sea único ese número real y que se denomina, ¿no es cierto?, el inverso aditivo del número, ¿no? Si estamos hablando del número real A, pues se llamará el inverso aditivo de A, ¿sí? Y se representa con un signo especial, ¿sí? Se representa con este guioncito A, ¿sí? O sea, cuando yo vea este signo, ¿cierto? ¿A qué número nos estamos refiriendo? Al inverso aditivo, ¿sí? El inverso, y es particular, si estamos hablando de A, pues del inverso aditivo de A. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cuál es su función? ¿Cuál es su trabajo en este campo de los números reales? Pues no es más que, nos dice, la suma del número y su inverso aditivo es exactamente igual a cero. ¿Sí? Eso es lo que nos dice. Entonces, miren qué cosa tan interesante podemos deducir de aquí. Por ejemplo, me está diciendo que la suma de cero y el inverso aditivo de cero, que sería guioncito cero, ¿no es cierto?, es exactamente cero. ¿Qué más nos está diciendo? Miren, la suma de 1 y su inverso aditivo también es cero. ¿Estamos claros? Y miren, esto nos garantizó, ¿no es cierto?, la existencia ya no del 1 y el 0, solo eso, sino también sus inversos aditivos, son otros números reales, ¿sí? Es decir, la suma del inverso aditivo de 1, ¿sí? Y el inverso aditivo de este, ¿cuál es el inverso aditivo de este? Ah, guioncito, el numerito, ¿no? ¿Sí? Es igual también a 0, ¿sí? Y de hecho, la suma del inverso aditivo de 0 y el inverso aditivo del inverso aditivo de 0 también es 0. ¿Sí? O sea, todas estas cuatro proposiciones son verdaderas y todas se deducen de este axioma. ¿Sí? Ya, y miren, siguen apareciendo nuevos números. Ya tenemos el 1, el 0, el inverso aditivo de 1, el inverso aditivo de 0. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Miren, ya tenemos cuatro numeritos en este conjunto, ¿no? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas al respecto hasta aquí? Entonces, justamente esta primera parte hace referencia a la existencia, ¿sí?, del inverso aditivo. ¿Sí? Ahora sí vamos a hablar de por qué este numerito es único. ¿Sí? Porque este numerito es único para cada número real. ¿Sí? Para cada número real este numerito es único. Entonces, miren, si hubiera un número real, B, ¿cierto?, tal que esta proposición es verdadera, ¿sí? O sea, la suma de A y B es igual a 0. A B no le queda otra
más que ser el inverso aditivo de A. No le queda de otro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? En otras palabras, esta implicación es verdadera. Si la suma de casita y manzanita es igual a 0, entonces, ¿sí? Entonces, manzanita necesariamente es el inverso aditivo de casita. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Eso es lo que nos interesa en este punto. Y esta proposición normalmente se la conoce como la unicidad del inverso aditivo. ¿Estamos claros, chicos? ¿Sí? ¿Todo claro? Y para terminar, vamos a hablar de la existencia y la unicidad, ¿sí? Del inverso multiplicativo, ¿sí? ¿Qué nos dice este axioma? Pues mire, dado un número real, pero para cualquier número real que sea diferente de cero, ¿sí? Diferente de cero, ¿sí? Siempre y cuando sea diferente de cero. Existe otro número real que se denomina el inverso multiplicativo de A. Hasta ahí, hasta ese punto nos está diciendo, mire, solo para números diferentes de cero, ¿sí? Existe el inverso multiplicativo. Es decir, para el cero no existe el inverso multiplicativo y de hecho nos está diciendo, es un error, ¿sí? Es un error hablar del inverso multiplicativo de cero, ¿sí? ¿Qué signo va a representar el inverso multiplicativo de un número? Si estoy hablando del número A, el inverso multiplicativo de A se representa con este signo. Una A y como superíndice el inverso aditivo de 1. ¿Sí? En su momento explicaremos por qué se ha escogido ese signo en específico. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya. Entonces, lo que nos está diciendo que es que hablar de esto, del inverso multiplicativo de 0, esto es un error. ¿Sí? ¿Ya? No existe el inverso multiplicativo de 0. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cuál es el trabajo del inverso multiplicativo? Pues nos dice que el producto del número y su inverso multiplicativo es exactamente igual a 1. Nada más. ¿Sí? En otras palabras, esta proposición es verdadera. ¿Sí? Si A es diferente de 0, pues el producto de A y el inverso multiplicativo de A es 1. Punto. ¿Sí? Luego, este inverso multiplicativo también es único para cada número. ¿Sí? Para cada número real. ¿Y qué significa eso? Que si A es diferente de C y también esta proposición es verdadera, ¿sí? Es decir, el producto de A y B es igual a 1, a B no le queda otra, ¿sí? Más que ser el inverso multiplicativo de A. En otras palabras, si casita, ¿sí?, fuera diferente de 0 y el producto de casita y manzanita, ¿sí?, es 1, entonces, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Manzanita no le queda hacer otra más que el inverso multiplicativo de casita. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas al respecto y hasta este punto de los axiomas, ¿sí?, de cuerpo? ¿Todo claro? ¿Seguros? ¿Seguros? ¿Sí? ¿Qué nos dice, por ejemplo, este axioma, esta parte de aquí? Nosotros conocemos, por ejemplo, ciertos numeritos. Ya conocemos 4 números en los números reales. Por ejemplo, conocemos el 1, el 0, el inverso aditivo de 0, ¿no? ¿Sí? Eh, por ejemplo, del 1 nosotros sabemos que es diferente de 0. Es decir, el producto de 1
y el inverso multiplicativo de 1 va a ser exactamente igual a 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí, esta proposición es verdadera. ¿Estamos claros? De hecho, conocemos al inverso, ¿sí? Aditivo de 1. ¿Sí? Conocemos el inverso aditivo de 1. ¿Sí? El inverso aditivo de 1, ¿sí? Se puede probar que es diferente de 0. No sabemos. No sabemos si es diferente de 0. Pero digamos, en el supuesto caso, ¿sí? Si el inverso aditivo de 1 fuera diferente de 0, ¿sí? En el supuesto caso que fuera diferente de 0, ¿sí? Sabríamos que, miren, el producto del inverso aditivo de 1 y su inverso multiplicativo, ¿sí? Que sería este, también es 1. ¿Sí? ¿Estamos claros? Y que miren, esto nos genera ¿qué? Nuevos números. También aparece el inverso multiplicativo de 1, ¿sí? Y el inverso multiplicativo del inverso aditivo de 1, ¿sí? Esos dos números aparecen. No sabemos qué número, a qué podrían ser iguales, ¿sí? Pero ya sabemos que podrían ser otros números, ¿sí? Podrían ser otros números. ¿Sí? Ya tenemos una colección más de números. Interesantes, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Dudas, preguntas al respecto de esto, chicos? ¿No? ¿Todo claro? ¿Seguros? Hablen, chicos, digan algo. No hice ninguna pregunta. Listo. Entonces, para cerrar esta parte de las reglas pues, básicas de la parte de los números reales, vamos a ver estas famosas reglas de precedencia. ¿A qué se refieren con estas reglas de precedencia? Una que ya conocen. Siempre los productos se realizan antes que las sumas. Esta es la primera regla, ¿sí? Es decir, el producto tiene una mayor precedencia, ¿sí? Que la suma. ¿A qué se refiere esto? Que en algún momento, si yo me encuentro, ¿sí? Con este signo, ¿sí? Con este signo, por así decirlo, ¿sí? Sin temor a equivocarme, ¿sí? Y gracias a esta regla, este signo no es más que ¿qué? La suma del producto de A y B y C, ¿sí? ¿Por qué? Porque el producto tiene mayor precedencia que la suma. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Eso no es más que eso, ¿sí? Que en un principio yo podría pensar, a ver, ¿y qué va primero? ¿Qué hago primero? ¿La suma? ¿Sí? O sea, hago la suma de B y C y luego multiplico por A, ¿sí? O hago primero el producto de A y B y luego sumo con C. Esa es la pregunta que podría dar. Y esta regla justamente impide esa ambigüedad, ¿sí? Primero hago el producto de A y B, hago primero y luego las, ¿sí? Justamente este número representa esto. La suma del producto de A y B, ¿sí? Y C. ¿Estamos claros? ¿Dudas, preguntas al respecto de esta situación, de esta primera regla de precedencia? ¿Sí? Ya. Y la segunda regla, que es más una convención que regla como tal, ¿sí? Nos dice que la aplicación de paréntesis se realiza de izquierda a derecha, ¿sí? Eh, es decir, las operaciones que están más a la izquierda tienen mayor precedencia que las que están a la derecha. ¿A qué se refiere esto? Que, por ejemplo, si nos encontramos con este signo, ¿sí? Dado que la suma tiene la misma precedencia que la suma, no aplica justamente la regla 1, ¿sí? Justamente no se aplica la regla 1, ¿sí? Pero sí puede aplicar la regla 2. ¿Y qué nos dice esto? Que lo más común, este signo está haciendo referencia a este de aquí, donde las operaciones que están más a la izquierda tienen mayor precedencia que las que están hacia la derecha, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Es una convención más que una regla como tal, ¿no? Porque nosotros al fin y al cabo, gracias al axioma
asociativo, ¿no es cierto?, a la propiedad asociativa, sabemos que este número es exactamente igual a este otro, ¿no? ¿Sí? Pero la convención, ¿no es cierto?, nos dice o nos convence más de que utilicemos esto para representar esta regla. ¿Estamos de acuerdo? Este signo específico. Y lo mismo pasa con el producto, ¿no? Sí, lo mismo pasa con el producto. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas al respecto en este sentido, chicos? Respecto a estas dos reglas. No. ¿No? Ya, puede darse el caso en que, por ejemplo, me dicen, dado este signo, ¿sí? ¿Sí? Dado este signo, me digan, restaure los paréntesis de esta expresión, ¿sí? De este número específico, ¿sí? De esta expresión. Entonces uno se queda pensando, a ver, tengo las dos reglas. Justo con esas dos reglas voy a tratar de hacer, ¿sí? Y entonces digo, a ver, yo veo que hay tres sumandos al fin y al cabo. Esta es una expresión, esta es otra expresión y esta es otra expresión, ¿sí? Gracias a la regla número dos, ¿no es cierto? ¿Sí? Yo sé que las operaciones que están más a la izquierda tienen mayor precedencia que las que están más hacia la derecha. Entonces digo, a ver, lo podría agrupar de esta forma, ¿no? Ta, ta, ta. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ya, en primera instancia. ¿Sí? Luego digo, a ver, aquí, en este punto, ¿sí? Aquí hay producto y producto. En esta expresión de aquí, producto y producto. Entre los dos tienen la misma precedencia. Por la regla 2 más bien agrupo los dos primeros. Entonces digo así, quedaría así, y esto así, más. Y aquí hay una cosa súper interesante, ¿no? Aquí también aplico la misma situación, estos dos primero y luego este. ¿Sí? Pero aquí hay una cosa importante. Aquí hay suma, ¿sí? Y producto. ¿Sí? Suma y producto. ¿Cuál tiene mayor, digamos, precedencia? El producto. Entonces, los paréntesis irían así. ¿Sí? Esto primero realizo el producto y luego hago eso. Entonces, perfecto. ¿Sí? Por ahí vamos bien. Digo ya, perfecto. Ahora sí, por este otro lado tengo producto y suma. Producto y suma. ¿Qué hago primero? Producto. Entonces quedaría algo así. Primero el producto, ¿sí? Y luego la suma, ¿cierto? ¿Estamos claros? Este se cierra con este de acá. ¿Sí? Ya, y por aquí hay otro problema, ¿no? ¿Sí? Porque aquí está producto y por acá está suma, ¿no? Suma y producto. ¿Quién se hace primero? El producto. Este se realiza primero. ¿Estamos de acuerdo? Y así he restaurado, gracias a todas las reglas, todos los paréntesis. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros? Inge, ¿puede poner otro ejemplo, por favor? Otro ejemplo. Vamos a poner otro ejemplo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Pues digamos que yo tengo esta de aquí. ¿Sí? Esta expresión. ¿Sí? Si se me dicen, restaure los paréntesis. A ver, aquí esta es una expresión al fin y al cabo, completa, ¿cierto? Y esta acá es otra expresión. Ahí no hay ninguna ambigüedad, no hay nada que añadir, ¿sí? Pero vamos más hacia adentro. Aquí hay dos operaciones. Hay tres sumandos, por así decirlo, ¿sí? Como la suma tiene la misma prioridad o precedencia en este caso, por la regla 2 debería asociar estos dos. Entonces quedaría así, ¿no? Son por C. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Luego digo, Sí. a ver, aquí hay producto y suma. O sea, justo uno al lado del otro. ¿Quién tiene mayor precedencia? El producto. Entonces digo, esto va así.
Chan, chan. Y aquí tengo suma y producto, juntos, por así decirlo. ¿Ok? ¿Quién tiene mayor precedencia? Pues el producto. Y me falta un paréntesis porque este se cierra con este se cierra con uno acá. Listo. ¿Estamos claros? Y no hay más. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Sí. Sí, Sí. Ya. A ver, alguien que me ayude en este sentido. Ayúdeme con la lectura de este número y otra persona que me ayude con la lectura del de acá abajo. ¿Sí? A ver, la lectura del número. A ver, alguien que nos ayude. Señorita Alison Osorio, cuéntenos. Léanos. Escoja uno de los dos y léalo. ¿Sí me escucha? ¿Qué sería la suma? ¿Cuál de los dos? ¿El primero o el de abajo? El primero. Ya, la suma. La suma del producto de A y B con el producto C más el producto entre A y B más el producto del producto de A, B con el producto de C. No, para nada. No, señorita. A ver, primera situación. No, en ningún momento nombramos el más, ¿verdad? Ni el por, ¿cierto? Nunca usamos la palabra con, ¿sí? Ni la palabra entre, ¿no? ¿Sí? Nunca usamos esas palabras. Son nuevas que normalmente a veces, muchas veces hemos usado, sí, pero no son correctas, ¿no? ¿Sí? A ver, alguien que por ahí haga el intento, otro intento. Yo, Y que tal vez podría ser así. El producto de A y B y el producto de C, No, aditivo del producto de A y B, no. no. Yo, ¿y qué puede hacer la segunda? A ver, la segunda. Ya, sería el producto de la suma del producto de A y B y C y el producto de A y D y C. Excelente. ¿Sí? Excelente. ¿Sí? Muy bien, señorita. Esa es. ¿Sí? ¿Sí lo escucharon todos? Es el producto, ¿sí? ¿De quién? De la suma, ¿sí? Del producto de A y B y C y el producto de A y B y C. ¿Estamos claros? Sí, muy bien, señorita. A ver, ¿y el de arriba? Ya tienen el ejemplo del de abajo, el de arriba.
sería el producto de la suma de A y B y C. No, No, no. sería el producto de A y B. Según yo es la suma de la suma. Con eso arranco. Yo arrancaría ahí. Al menos, según yo, arrancaríamos así. Porque sería la suma del producto de A y B y C, y el producto de A y B, y el producto del producto de A y B y C. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí, chicos? ¿Sí? ¿Sí lo escucharon? Repito. Sí, ¿en qué puede repetir? Es la suma, ¿sí? De la suma, ¿sí? Del producto de A, B y B y C, y el producto de A y B, y el producto del producto de A y B y C. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Y ustedes saben que estas expresiones las encontramos mucho, ¿no? En muchos, hay aplicaciones en las que nos encontramos con este tipo de expresiones. ¿Sí? Son simples, sí. De hecho, ustedes han de haber topado con expresiones mucho más feas, ¿no? ¿Sí? Y obviamente cuando yo restauro los paréntesis, lucen peor, ¿no? ¿Sí? Por eso es necesario y requerido justamente estas reglas de precedencia. Si no, es casi imposible, digamos, eh, escribir la expresión en primera instancia, ¿sí? Y sin ambigüedades, ¿no? ¿Sí? Y segundo, ¿sí? El trabajo que si en algún momento tenemos que trabajar con estas expresiones suele ser, sería mucho más complejo, ¿no? ¿Sí? Ya. Ventajas justamente de los paréntesis, ¿sí? Me ayudan a comprender mucho mejor las expresiones, ¿sí? Leer expresiones, ¿sí? Evitan ambigüedades, ¿sí? Pero ¿cuál es una desventaja de los paréntesis como signos de agrupación en forma general? ¿Sí? Que la escritura se vuelve un poquito más compleja. ¿Sí? En ese sentido, hay que tener en cuenta. ¿Sí? Dudas, preguntas, ¿están seguros? ¿Sí? Si me dicen la orden, restaure los paréntesis en las siguientes expresiones, restauro los paréntesis siguiendo las dos reglas que están acá arriba. ¿Sí? O podría ser la orden contraria. Me dicen, dada esta expresión que están con todos los paréntesis, ¿sí? Con todos los paréntesis, ¿sí? Quítenlos. Y bueno, en ese sentido, debería llegar acá, ¿no? ¿Sí? Cualquiera de los dos sentidos. Podría ir. Y podría poner un ejemplo de, como ahorita nos dijo, de quitar los paréntesis. Podría ser, ¿no? Suele ser mucho más sencillo, pero podría no. Voy a ponerlo así. Chan, chan, chan. Chan, chan. Chan, chan. Chan, chan. Ya, me dicen, quite los paréntesis en esta expresión. ¿Cómo quedaría? Entonces, para analizar en esa situación, digo, a ver, aquí la suma, ¿sí? La suma y el producto, ¿sí? Yo sé que el producto tiene mayor precedencia que la suma. Entonces, si yo quito estos paréntesis, quedaría así, ¿no? Quedaría así. Esto. Este se cierra con este se cierra con este se cierra con este, ¿sí? Por B, ¿sí? Y mi objetivo era eliminar este paréntesis y este de aquí. Masa. Sí, ahí era.
yo sé que aquí el producto tiene mayor precedencia, entonces este paréntesis que estaba aquí estaba de más, por así decirlo. ¿Sí? Ya, facilita un poco la lectura. Y, a ver, aquí tengo el producto y acá adentro tengo la suma. ¿Quién tiene mayor precedencia? El producto. Entonces, es imposible que yo, como asocié la suma, ¿no es cierto? La suma tiene mayor precedencia, entonces ese paréntesis no lo puedo quitar, no lo puedo eliminar. O sea, este se queda fijo. Entonces, ese no lo puedo eliminar. Entonces, quedaría así, ¿no? Eh, está- este se cerraba con este. Ese no lo puedo quitar. Entonces, el resto queda igualito, ¿no? ¿Sí? Entonces, tengo que irme más hacia adentro, ¿no? ¿Sí? Más hacia adentro. Entonces, digo, a ver, aquí tengo producto y suma. ¿Sí? ¿Quién tiene mayor precedencia? El producto. Entonces, este paréntesis con su respectivo que se cierra, ¿no es cierto? Sí, podría eliminarlo. Entonces me quedaría A por B, entre paréntesis, por C, más A. ¿Sí? Por B, más A. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y luego aquí tengo producto y producto. ¿Quién tiene mayor precedencia? Cualquiera de los dos. Sí, los dos productos tienen la misma precedencia. Entonces yo podría quitar ese paréntesis. Nos quedaría A por B por C, más A. ¿Sí? Esto entre paréntesis por B, más A. Y eso quedaría, sí, esa sería la expresión quitados los paréntesis. Porque este paréntesis de aquí como tal no lo podría, ¿sí? Porque ese alteraría la precedencia. Si lo quito, ¿sí? Ya estaría hablando de otro, ¿sí? Que no es el original, por así decirlo. ¿Sí? ¿Sí está claro? Inge, ¿y esa expresión cómo se leería? La de aquí, ¿sí? El Pues resultado de eso. es que, a ver, este de aquí, ¿sí? Este de aquí, este numerito de aquí, su lectura es esta. Sí, tienen la misma lectura. Sí, solo he aumentado paréntesis, o no me pero deberían tener la misma la lectura. Sí, este no puede cambiar su lectura respecto de este porque solo he quitado o aumentado paréntesis por las reglas de procedencia. Pero nada más, su lectura tiene que ser exactamente la misma. ¿Sí? Lo mismo pasa acá, ¿no? Sí, obviamente, en este sentido, este numerito yo no lo podría leer así a simple vista sin poner los paréntesis. Sí, sería casi imposible realizarlo. De hecho, sí lo puedo hacer, sí, pero me costaría un poquito de trabajo, ¿no? Sí, hacer la lectura, ¿no? ¿Sí? Igual lo mismo pasaría acá, ¿sí? Hacer la lectura de este sería un poquito complejo, pero cuando agrego los paréntesis, siguiendo las reglas de precedencia, la lectura es mucho más sencilla. Y en ese sentido, la lectura de este, pues sería la suma, ¿no es cierto? Del producto, ¿sí? De la suma, del producto de A, B y C, y A, y B, y A, y ya. Esa es la lectura de este numerito. ¿Estamos de acuerdo? La suma del producto, de la suma, del producto, de A, B y C, y A, y B, y A. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Sí, ¿Sí? Ya. Vamos avanzando un poquito más, ¿sí? Y vamos a abordar un poquito de lo que son los teoremas de cuerpo, ¿sí? Vamos a ver la definición de resta y la definición de división, ¿sí? Y seguiremos avanzando con teoremas de cuerpo, más teoremitas. El primer teoremita que vamos a ver nos dice lo siguiente. Alguien ayúdeme con la lectura de esta proposición, ¿sí? Ayúdeme con la lectura de esta proposición. ¿Qué nos dice? el inverso aditivo de 0 es igual a 0. El aditivo de 0 es igual a 0. Excelente, ¿sí? El inverso aditivo es de 0, es el 0. Es decir,
Nosotros en un principio pensábamos que el inverso aditivo de 0 era otro número más, pero resulta que no. Resulta que el inverso aditivo no es que otro signo para representar al propio cero. ¿Sí? No es otro signo más que para representar el mismo cero. ¿Sí? Ya. Y la pregunta que podría surgir, ¿y por qué? ¿De dónde concluimos eso? Para nosotros puede resultar bastante evidente y demás, ¿sí? Pero no lo es. De hecho, por eso es un teorema. ¿Sí? Vamos a hacer la demostración de este teoremita. ¿Sí? Para hacer la demostración de este teoremita, como ustedes ven, vamos a demostrar una proposición simple. O sea, tiene la forma de una proposición simple. Para demostrar una proposición simple, no podemos hacer ninguna suposición ni nada. No podemos suponer algo y voy a probar algo. No, directamente mi objetivo es probar la proposición. Y entonces, ¿cómo surjo? ¿Sí? Para probar esa proposición. De algún otro lado. ¿Sí? ¿Quiénes van a ser mi apoyo en las demostraciones de estos teoremas? Pues lo que hemos visto, los axiomas de cuerpo, toda la colección que vimos anteriormente, ¿sí? Y las propiedades de justamente la igualdad que vimos primero. ¿Sí? Esa sí va a ser mi colección. ¿Sí? De axiomas que me van a permitir demostrar estas proposiciones. En específico, voy a comenzar con una de las proposiciones que hicimos aquí, ¿no? Miren, habla del cero, ¿sí? Justamente la del teorema habla del cero. Entonces, en algún momento yo, para poder usar algo, ¿no es cierto? Algo coherente para poder demostrar esta proposición, debería ver qué axiomas hablan del cero, ¿sí? U otros teoremas, si tuviera, hablan del cero. Y recuerdo, digo, a ver, el único axioma que habla del cero es la existencia del cero. ¿Sí? ¿Y qué dice la existencia del cero? La existencia del cero, ¿sí? También la unicidad habla del cero, pero la existencia del cero, ¿qué nos dice? Que si yo sumo casita, ¿sí? Y cero, ¿sí? La suma de casita y cero es exactamente igual a ¿qué? A casita. ¿Estamos de acuerdo? Entonces digo, ¿cómo lo podría utilizar a este axioma? ¿No? Como estoy hablando de cero, ¿qué pasa si yo pongo esta proposición pero para cero? O sea, la suma de 0 y 0 es igual a 0. La suma de un número cualquiera y 0 es exactamente igual a 0. ¿Sí? Esto es lo que dice la acción. ¿Estamos claros? ¿Sí? O sea, esta proposición es verdadera porque justamente se deduce de esta acción. ¿Sí? En particular para el propio 0. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí se nota, chicos? Sí, ¿Sí? Ya. En principio eso. A ver. Interesante esto. Segunda cosa de la que habla este teoremita, habla del cero y la segunda cosa que habla es también del inverso aditivo de cero. ¿Sí? Habla del inverso aditivo de cero. ¿Qué conocemos del inverso aditivo de cero? Pues podríamos decir que la suma del inverso aditivo de cero, ¿sí? Y cero es igual al inverso aditivo de cero. ¿Sí? Esto justamente, si justamente aplicaría el mismo axioma de la existencia del cero en este punto. ¿Sí? Pero con esto no creo que gano nada, porque miren, más bien me compliqué un poco. ¿Sí? Apareció dos veces el inverso aditivo de cero, lo que complica un poco la situación. Digo, no, por ahí creo que no va. Además de que no sé cuál es el inverso aditivo de cero. En principio, lo que quiero probar es que es exactamente cero, pero no lo sé. ¿Sí? Digo, a ver, pero habla del inverso aditivo. ¿Qué sé del inverso aditivo? A ver, el inverso aditivo, conozco dos cosas del inverso aditivo. La unicidad del inverso aditivo y la existencia del inverso aditivo. Entonces, ¿qué dice la existencia, ¿sí? Del inverso aditivo? Nos dice que la suma de casita, ¿sí? La suma de casita, pongámoslo acá aparte. La suma de casita
¿sí? Y el inverso aditivo de casita, ¿sí? Es igual a 0. Eso es lo que nos dice justamente el axioma de la existencia del inverso aditivo. ¿Sí? Lo puedo usar. ¿Qué cosas podemos decir? Puede ser verdadero para el propio 0, ¿no? O sea, la suma de 0 y su inverso aditivo es exactamente igual a 0. ¿Sí? Y esta proposición, aunque es verdadera, ¿sí? ¿Me sirve para mi propósito? No, 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 o sí. No, no sé, no le veo por ahí alguna situación. Entonces digo, no me sirve. Veamos si alguna otra se me ocurre. ¿Sí? Digo, la unicidad del ser. ¿Qué dice la unicidad digamos, la unicidad del inverso aditivo? Dice, a ver, si casita más manzanita es igual a 0, necesariamente manzanita es igual al inverso aditivo de casita. Esto dice la unicidad del inverso aditivo. ¿Sí? Es lo que dice, ¿no? Ah, qué interesante. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esta proposición, ¿sí? Esta proposición de aquí, miren, es similar al de acá, ¿no? Tienen la misma forma, digamos, en ese sentido, ¿no? La suma de dos números es igual a 0, y acá también dice suma de dos números es igual a 0. ¿Sí? Esa forma tiene, en ese sentido. Ah, miren, si casita fuera 0, y manzanita también fuera 0, ¿sí? ¿Qué pasaría en ese sentido? Miren, justamente la suma de esos dos números es igual a 0. ¿Qué pasa? ¿Qué puedo decir gracias a la unicidad del inverso aditivo? Que manzanita, que es 0, ¿sí? Necesariamente es el inverso de casita, que es también 0, ¿no? ¿Estamos claros? Miren, gracias a este axioma, ¿qué puedo demostrar? Justamente decir y garantizar que esta proposición es verdadera, ya que esta es verdadera. ¿Sí? Si quieren decirlo por modus ponens. Sabemos que el antecedente es verdadero y ya sé que la implicación es verdadera. ¿Sí? Justamente el axioma me garantiza que esta implicación es verdadera. ¿Sí? Necesariamente el consecuente, manteniendo la forma en ese sentido, ¿cierto? Tiene que ser verdadero. Ya, y miren qué cosa tan interesante, ya estamos casi en este punto. ¿Qué nos falta? Ah, ponerlo al revés, ¿no? ¿Y quién me permite pasar del paso 2 al paso 3? Ah, La ¿quién me reflexiva de la igualdad. Propiedad. reflexiva de la igualdad? No creo. La La transitiva. La transitiva. Propiedad transitiva. no creo. La simétrica. Es la simétrica. Exactamente. La La simétrica. propiedad simétrica. Ya se quedaron sin opciones, ¿no? Sí, verán, en su prueba, ténganlo por seguro, que les va a venir, ¿cierto? ¿Sí? Justifique este paso, ¿sí? Y les van a dar las 4 opciones, tal vez. Les van a poner la propiedad reflexiva, la propiedad simétrica, la propiedad transitiva y la propiedad y el axioma de sustitución. Las 4 les van a poner para que pongan ese espacio. ¿Sí? Tienen que saber reconocer las propiedades. ¿Sí? A ver, la reflexiva, ¿cómo la distingo de las otras? Solo participa un único número. ¿Y qué dice? ¿Sí? Ese número es igual a 5. Así reconozco la propiedad reflexiva. ¿Sí? Segunda situación, la simétrica, ¿cómo se la reconoce? Ah, participan dos números. ¿Sí? Así se la reconoce, participan dos números. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Participan dos números. ¿Y qué dice? Si un número es igual al segundo, entonces el segundo es igual al primero. Justamente hemos usado la propiedad simétrica en este caso.
Un número es igual a un segundo, necesariamente el segundo es el igual al primero. ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí. Cuidado confundir con conmutativa. Sí, la igualdad no es conmutativa, es simétrica. Tengan en cuenta esa situación. ¿Sí? Ya. Y eso es todo, miren. ¿Sí? Hemos llegado a probar que esta proposición es verdadera y de hecho la hemos deducido de este axioma, de hecho, ¿cierto? ¿Sí? De estos dos axiomas, ¿no? De la existencia del cero y de la unicidad del inverso aditivo. De ahí las hemos deducido. ¿Sí? Y obviamente ha participado también la propiedad simétrica de la igualdad. ¿Sí? Ya. ¿Cómo reconocer, ¿sí? La tercera, la transitiva? ¿Sí? La transitiva, ¿sí? Aparece, ¿sí? Tres números, ¿sí? Tres números. Ahí, cuando haya la aparición de tres números, ahí estamos hablando de una propiedad simétrica. Y de hecho deben aparecer tres números y dos proposiciones. ¿Sí? Tres números y dos proposiciones. ¿Sí? Así reconozco justamente cuando estoy aplicando, ¿sí? La propiedad transitiva. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Y en el axioma de sustitución, ¿sí? Aparece una igualdad y una proposición. ¿Sí? Una igualdad y una proposición. ¿Sí? Así reconozco, ¿sí? Y ahí pueden aparecer muchos números, ¿sí? Muchos números, ¿sí? Y una igualdad. Esa es ahí voy a reconocer, ¿sí? El axioma de sustitución. Sí, poco a poco esto es de práctica para ir reconociendo los axiomas y teoremas y de las propiedades de la igualdad, de la equivalencia lógica, etc. Respecto a estos tres pasitos que hemos aquí, ¿hay alguna duda, alguna pregunta al respecto? Sí está claro. ¿Aló? ¿Están ahí? Sí, eso está claro. ¿Sí? Ya. Vamos a ver. Vamos a hablar de este segundo. ¿Sí? Del inverso aditivo de multiplicativo de 1. Mire, ¿qué nos dice este teorema? El inverso multiplicativo de 1 es exactamente y es el 1. Entonces, en un principio pensábamos que ese era distinto, ¿sí? De todos. Era otro número más que se añadía a nuestra lista, pero no, resulta que es el propio 1. Probemos, ¿sí? Digo, a ver, habla del 1. Entonces, en ese sentido, creo que lo prudente, ¿sí? Lo que pensaría en principio es justamente pensar en la unicidad del 1. Y entonces, ¿qué dice la unicidad del 1? Digamos, la existencia del principio, ¿sí? La existencia del 1 dice que primero el 1 es diferente de 0. Entonces digo, ya, comencemos por ahí. 1 es diferente de 0. Eso es primerito asegurado gracias a la existencia del 1. ¿Sí? Del 1. ¿Sí? Primerito. Y segunda situación que dice, ¿sí? Gracias a la existencia del 1, ¿sí? Dice lo siguiente, el producto de cualquier número, ¿sí? Cualquier número, ¿sí? Y 1 es exactamente igual al número, ¿sí? Cualquier número multiplicado por 1 es el número, ¿sí? Eso es lo que dice. Entonces digo, a ver, ¿cómo no habla de ningún número genérico en ese sentido? Debo escoger un número. El 0 no me conviene mucho porque no habla del 0 la proposición la que quiero demostrar, ¿sí? Pero del 1 sí habla, entonces pensemos en eso. Producto de 1 y 1 es igual a 1. Qué cosa más interesante. ¿Por qué? Porque justamente voy a revisar la unicidad, ¿sí? Del inverso multiplicativo. ¿Qué dice la unicidad del inverso multiplicativo? Dice que si un número es diferente de 0, ¿sí? Y el producto de este número y otro
es exactamente 1, ¿sí? Entonces, ¿sí? Este segundo número es el inverso multiplicativo del primero. ¿Sí? Así dice la unicidad del inverso multiplicativo. ¿Se acuerdan? Sí, miren, aquí arriba lo pusimos, ¿no? Aquí está. ¿Sí? Entonces, eso lo voy a usar. ¿Sí? Pensaré en eso y automáticamente digo, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué tengo? Miren, veo que tengo que un número es diferente de 0. Tengo este de aquí. Sí, ya es verdadera esa proposición. Y miren, tengo que el producto de dos números es exactamente igual a 1. El producto del que es justamente diferente de 0, ¿sí? Justamente del que es diferente de 0. Y otro número, sí, es igual a 1. ¿Estamos claros? ¿Sí lo ven? O sea, estas dos proposiciones son verdaderas, ¿sí? Estas dos proposiciones son verdaderas, la conjunción es verdadera, y puesto que esta implicación es verdadera, ¿sí? Por modus ponens, si quieren decirlo, ¿sí? Se deduce justamente ¿qué? Esta proposición. Con la misma forma, ¿no? El segundo número, que es 1, es igual al inverso multiplicativo del primero, que es 1, ¿no? ¿Estamos claros? De dónde justamente se deduce esto por la propiedad simétrica de la igualdad. ¿Estamos claros? ¿Sí lo ven, chicos? ¿Sí? ¿Sí? Sí, ¿Sí? Ya, normalmente ya en este punto, ustedes, yo les explico, digo, por modus ponens y demás, digo, la axioma de la conjunción y demás. Luego, poco a poco vamos a ir soltando eso y decimos, miren, la primera pregunta, la razón es la existencia del 1. La segunda proposición, pues, su razón, sí, es la propia existencia del 1, en específico para el 1, ¿sí? La tercera, ¿no es cierto?, es la unicidad del inverso multiplicativo. Y de hecho no es necesario que yo ponga esto, ¿no? ¿Sí? Esto lo hago para que ustedes se den cuenta de que esta proposición, estas dos de aquí, tienen justamente la misma forma que estas de aquí, respectivamente. ¿Sí? Y finalmente, la última opción es la propiedad simétrica. ¿Sí? A veces, normalmente a veces se dice la unicidad del inverso multiplicativo. ¿A qué proposición la aplico, no? Aplicada a la proposición 2. O de 2, y gracias a la unicidad del inverso multiplicativo, se deduce 3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? O aquí se dice justamente de 3 por la propiedad simétrica, se deduce 4. ¿Sí? Eso es muy común, ¿no? ¿Sí? Usar esto, ¿no? Para identificar, ¿no? ¿De dónde? ¿No? Del paso 2, del paso 3, del paso 4. ¿Estamos claros? ¿Dudas, preguntas al respecto? ¿Sí está claro? Veamos otro. ¿Sí? Esta es una propiedad súper usada por ustedes, ¿sí? Y ustedes la deben conocer y la han usado en sus ejercicios de física, de química, de geometría inclusive. ¿Y qué dice? Miren, dada una igualdad, ¿sí? A ambos lados de la igualdad puedo sumar la misma cantidad y la igualdad se mantiene, ¿sí? Así la han conocido y demás, ¿sí? Y dado una igualdad, puedo multiplicar a ambos lados de la igualdad, ¿sí? Por el mismo número. Y la igualdad se mantiene. Sí, esto normalmente lo hemos usado para resolver ecuaciones, para crear nuevas ecuaciones, etcétera. Un montón de aplicaciones que tiene esta propiedad. Como tal, ¿qué nombre tiene? Se llama la propiedad aditiva, la primera, y multiplicativa, la segunda. ¿Sí? Vamos a hacer la demostración de la una. Sí, la otra va a ser muy similar. Sí, va a ser muy similar, pero ya van a tener como modelo la una. Sí, la de la 1. Les recomendaría, ¿sí? Que de taller, ¿cierto? Sí, de taller, ustedes hagan la demostración de la otra. ¿Sí? De taller hagan la demostración de la otra. ¿Sí? Entonces, a ver, en ese sentido, ¿de cuál de las dos quieren hacer la demostración? ¿De la primera o de la segunda? ¿De la primera de la de acá o la de la segunda?
¿De cuál de las dos quieren hacer? La que voy a hacer yo aquí, la otra, y esa se le sirve de modelo para hacer la otra. La ¿Cuál segunda. hago? Ya. La segunda y ustedes quieren de taller la primera, ¿ya? Entonces vamos por la segunda, ¿sí? Dice, a ver, quiero demostrar que esta implicación es verdadera. Para demostrar que esa implicación es verdadera, ¿qué debemos hacer? A ver, cuenten. Ah, ¿qué debemos hacer para demostrar que esa implicación es verdadera? Ya no es una proposición simple como hacíamos acá, ¿no? Suponer que es verdadera. Suponer que es verdadera, ¿qué? El antecedente. Ah, Mostrar su consecuente, ¿no? En este sentido, ¿sí? Justamente voy a suponer que es verdadero su antecedente, ¿cierto? ¿Sí? Y estaría por demostrar justamente su consecuente. ¿Sí? Normalmente, esta línea que lo pongo yo así, ¿sí? Así que lo escribo, ¿sí? Esto de aquí normalmente, y nosotros para nuestro estudio, ¿sí? Va a reemplazar esto, el texto. Supongo, ¿sí? Que A es igual a B, ¿o no? ¿Sí? Y voy a probar, ¿ah? Que el producto de C y A y el producto de C y B son iguales, ¿sí? Esto que he puesto aquí reemplaza esto, ¿sí? Para no escribir tanto texto y demás, y que se entienda que esto significa, ¿sí? Supongo esto justamente por el axioma de la implicación, y voy a probar esto, ¿no? Sí, que también esto es verdadero. Entonces, eso nada más es observación de aquí en adelante, ¿no? ¿Sí? Entonces, a ver, mi objetivo es este de aquí. Digo, a ver, inicialmente en esta posición nunca aparece el C. ¿Sí? Nunca aparece. Entonces digo, a ver, ¿y ahora cómo le hago aparecer al C mágicamente? Porque justamente lo que hace aquí es aparecer el C mágicamente y lo multiplica a ambos lados. ¿Sí? Hago aparecer. Entonces digo, uy, chuta, ¿y ahora cómo comienzo? No tengo idea de dónde comenzar. Sí, o sea, sé que debo comenzar aquí, pero ni de ahí. No tengo nada con qué hacer porque la C no aparece aquí en esta proposición. ¿Sí? Entonces digo, ¿y ahora? Entonces, ¿qué les dije? No tenga idea de dónde comenzar, comienzo en la propiedad reflexiva de la igualdad. ¿Sí? Entonces digo, a ver, una opción, esto es, digo, tiene que aparecer de algún lado la C. Entonces digo, a ver, para C yo sé que es igual a C. ¿Sí? Por la propiedad reflexiva de la igualdad. ¿Me sirve para algo eso? O sea, puedo decir, C es igual a C. ¿Sí? Ya apareció la C en una proposición y sé que esta proposición es verdadera. ¿Pero me sirve de algo? Pues lamentablemente no, porque no aparece la A, ¿sí? O la B, para poder probar, demostrar esto de aquí. Porque el objetivo es este. De alguna forma tiene que aparecer la A o la B. Sí, de alguna forma. Entonces digo, a ver, gracias a la propiedad reflexiva, ¿no? Yo sé que el producto de C ya es igual al producto de C ya. Sí, justamente por la propiedad reflexiva. ¿Sí está claro, chicos? ¿Sí? Por la propiedad reflexiva, justamente yo sé que el producto de sella es igual al producto de sella. ¿Estamos claros? Sí, esta proposición resulta ser verdad. ¡Qué interesante! Mire, esta de aquí resulta ser una proposición en la que aparece A. Sí, esto es una proposición en la que aparece A. De hecho, aparece dos veces A. ¿Sí? Y acá tengo una igualdad y justamente me dice que A es igual a B. Entonces, gracias, y aquí otra vez entra el axioma de sustitución. ¿Sí? ¿Qué puedo hacer? Puedo sustituir las apariciones de A por B en esta proposición. Y resulta, como esta era verdadera, la resultante también sería verdadera. Entonces, pensando en a dónde tengo que llegar, ¿sí? ¿En dónde sustituiría la aparición de A por B? ¿En la primera aparición o en la segunda aparición?
En la segunda. Ajá, y entonces me quedaría esto, ¿no? ¿Sí? Y ya está. Resulta que como esta era verdadera por la propiedad reflexiva, esta también es verdadera justamente por la aplicación, si quieren decirlo, del axioma de sustitución a las proposiciones 1 y 2. O sea, justamente de la proposición de 1 y 2, ¿sí? Por el axioma de sustitución, ¿sí? ¿Sí? Por el axioma de sustitución, ¿sí? La proposición 3 es verdadera. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí se ve, chicos? ¿Sí? Sí. ¿Ya? Y eso es todo. ¿Ya? Veamos otro. Vamos a seguir haciendo axiomas, ¿sí? Vamos a seguir haciendo demostraciones, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de las caracterizaciones de 1 y 0, ¿sí? Y esto quiero recalcar, ¿no? ¿Sí? Las caracterizaciones de 1 y 0 son bastante utilizadas como tal, ¿sí? Y miren, si ustedes se dan cuenta, ¿sí? Lo que nos dicen es, miren, ahí se fue un poco más abajo. Aquí está. Lo que nos dicen, ¿sí? Es que, miren, que la implicación de estas dos proposiciones es una tautología, en este caso, ¿sí? Y que la implicación de la conjunción de A es diferente de 0 y B es diferente de 0, digamos, si el producto de A por B es igual a A, producto de A por B es igual a A, ¿sí? Entonces B es igual a 1, ¿sí? En otras palabras, digamos, en el lenguaje de la lógica, sí, nos están diciendo que estas proposiciones son verdaderas, ¿sí? Si existe el número A tal que esto ocurra, ¿sí? Si existe el número A tal que esto ocurra. ¿Y en qué se diferencia de la unicidad del 0 y 1 respectivamente? En que esas proposiciones dicen deben ser verdaderas para todo A, ¿sí? Para todo A. Esa es la diferencia sutil, ¿sí? Cambia el cuantificador, ¿sí? La existencia, ¿sí? Está dada para un particular, un número específico, ¿sí? Para un número específico, y la unicidad como tal está dado para todos, ¿sí? ¿Estamos claros? Esa es la sutil diferencia. No vamos a hacer la demostración de esto justamente por el hecho, ¿sí? Por el hecho de que necesitamos ver unas cuantas reglas de diferencia extra referidas justamente a los cuantificadores, ¿sí? Que nosotros no hemos visto en este punto, ¿sí? Y que no están tampoco en el alcance de este curso, ¿sí? Pero sí hacerles caer esta sutil diferencia entre la unicidad del 0 y la caracterización del 0, la unicidad del 1 y la caracterización del 1, ¿sí? Ya, como tal, nosotros vamos a usar más justamente estas proposiciones, ¿no? En su forma, ¿no? ¿Sí? Y de hecho, ya lo habíamos analizado, ¿no es cierto? ¿Sí? Si yo tengo que esta igualdad es verdadera, ¿sí? O sea, la suma de A y B de dos números es igual al primero, ¿sí? La suma de dos números es igual al primero, entonces necesariamente el segundo es el 0, ¿sí? Y si yo tengo que el producto de dos números es igual al primero, ¿sí? Y resulta que ese número, el primero es diferente de 0, necesariamente el segundo es 1, no queda de otro. ¿Sí? Así es fácil recordar estos dos, a la caracterización de 0 y 1. ¿Sí? Ya. Vamos a hablar justamente de un teoremita que se llama la multiplicación por 0. Que ustedes lo conocen y saben que cualquier número multiplicado por 0 es exactamente igual a 0. ¿Sí? Vamos a deducir. ¿Sí? Este sentido yo les voy a presentar la deducción. ¿Sí? Les voy a presentar la deducción. Yo quiero probar, otra vez, esta es una proposición simple, ¿sí? Para probar esta proposición simple debo buscar de alguna manera de alguno de los axiomas o teoremas anteriores, ¿sí? Algo para probar esta proposición, ¿sí? Y en este caso voy a arrancar, digo, otra vez como aparece el 0, voy a arrancar en la existencia del 0, ¿sí? Entonces digo, a ver, la suma de 0 y 0 es exactamente 0.
Ya lo usamos esta proposición anteriormente y su justificación es la existencia del cero. ¿Estamos de acuerdo? La existencia del cero. Oh, interesante. De alguna forma, y pensando en que yo tengo que probar esto, de alguna forma yo tengo que hacer aparecer el producto de A y cero. Entonces digo, ¿cómo le puedo hacer aparecer la A aquí? Entonces digo, hace un rato probé, ¿sí? Que dada una igualdad, si multiplico ambos lados por cualquier número, ¿sí? La igualdad se mantiene. Entonces con eso en mente digo, miren, voy a multiplicar ambos lados de esta igualdad por A. Entonces, ¿qué consigo? Conseguiría esto, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Gracias justamente de 1, ¿sí? De 1 por la propiedad multiplicativa. ¿Estamos de acuerdo? Justamente de la proposición 1 por la propiedad multiplicativa, puedo multiplicar a ambos lados de la igualdad por el mismo número, ¿sí? Multiplico este lado por A y este lado también por A. ¿Sí? Y miren, en cierto modo ya apareció el producto de A y cero, que es lo que de alguna forma tengo que ver a qué es igual. Entonces digo, bueno, vamos bien. Miren, por otro lado, yo sé que el producto, ¿sí? De A y la suma de 0 y 0, ¿sí? ¿Es igual a qué? A la suma del producto de A y 0 y el producto de A y 0. Justamente por esta propiedad que vimos anteriormente. ¿Cómo se llama? Distributiva. Por la propiedad distributiva. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí estamos claros? ¿Sí? Miren, ¿y qué resulta? Yo sé, miren, en la proposición 3 tengo una igualdad. ¿Sí? Y resulta que aquí en 2, ¿sí? Aparece ese numerito, el que está al lado izquierdo en esta igualdad. Oh, entonces gracias al axioma de sustitución, ¿sí? Gracias al axioma de sustitución de 3 a 3 y 2, pongámosle, en este caso a 3 y 2, ¿sí? Justamente en esta proposición voy a sustituir su igual, es decir, ubicar esto de aquí. El producto de I0 y el producto de I0 es igual al producto de I0. ¿Sí? La suma del producto de I0 y el producto de I0 es igual al producto de I0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí se dan cuenta de eso? ¿Sí? En esta proposición, en 2, ¿no es cierto? Gracias a 3, ¿sí? He hecho la sustitución de este numerito por el su igual, ¿sí? Y el resto lo sigo conservando. Este solo simplemente bajó por eso. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas al respecto? ¿Sí? Qué interesante esta forma de aquí, porque miren, ¿qué nos está diciendo? Miren, la suma, ¿sí? De casita y manzanita es igual a ¿qué? A casita. ¿Sí? Tiene esta forma, ¿no? La suma de casita y manzanita es igual a casita. Entonces, ¿qué pasa? ¿Sí? Manzanita necesariamente tiene que ser 0. ¿Sí? Justamente esto que viene a ser, justamente la existencia, digamos, la caracterización del 0. Caracterización de 0. ¿Estamos de acuerdo? Justo lo de aquí arriba. ¿Estamos claros? Entonces, justo esta proposición, la 4 tiene esta forma. Un número más otro número es el primero. ¿Qué pasa con el segundo? El segundo tiene que ser 0. Y así está demostrado, ¿no? Eso es lo que quería mostrar. ¿Sí? Justamente, miren, la proposición 4 tiene esta forma de aquí. ¿Sí? Entonces, sigo manteniendo esa forma, miren. Gracias. La suma de dos números es igual al primero. Entonces, el segundo necesariamente es 0. ¿Estamos claros? ¿Sí?
¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas al respecto, chicos? ¿Seguros? No hay dudas. No, Ya, vamos avanzando. ¿Sí? Vemos otro teoremita. Dice, miren, el inverso multiplicativo de un número es distinto de cero. ¿Ok? O sea, obviamente, para que exista el inverso multiplicativo, el numerito tiene que ser diferente de cero. ¿Estamos de acuerdo? O sea, un número es diferente de cero. Si un número es diferente de cero, su inverso multiplicativo también es diferente de cero. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? Es lo que nos dice, miren. Quiero probar esta proposición. Para probar esta proposición, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué debo hacer? suponer que el antecedente es verdadero. Ajá, suponer el antecedente y estaría por demostrar el consecuente, ¿no? Estamos que el consecuente también es verdadero. Sí, en resumidas cuentas, eso que he planteado ahí. Sí. Y ahora sí está mucho más complicado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no sabemos propiedades de lo que no es igual. ¿Sí? Sabemos las propiedades de la igualdad, pero no de no igual. Entonces, eso está medio complejo, porque pues, sí, dado el caso, debería tratar de buscar propiedades para el no igual. Y eso sí sería un trabajo extra, ¿no es cierto? Que podría hacer, ¿sí? Pero no lo vamos a hacer. No, está complejo. Debo buscar otra situación. Entonces, ¿qué otro camino busco? No voy a hacer de forma directa. ¿Qué hago? Voy a utilizar el otro método, el método de reducción al absurdo. Y entonces, en el método de reducción al absurdo, ¿sí? En el método de reducción al absurdo, ¿sí? ¿Qué sabemos que, ¿qué tengo que hacer? Suponer lo contrario de lo que quiero probar. O sea, mi objetivo, ¿no es cierto?, es probar esto, ¿sí? Probar que esta proposición es verdad. Entonces voy a suponer lo contrario. O sea, voy a poner que el inverso multiplicativo es cero. O sea, justo lo contrario de esto, justamente por el método de reducción al absurdo. Al absurdo. Y esto se transforma en una nueva hipótesis. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? ¿Dudas, preguntas al respecto de esto? ¿Sí? Entonces digo, miren, ya tenemos una igualdad. Entonces digo, miren, ¿qué pasa si a esta igualdad le multiplico a ambos lados por la misma cantidad? ¿Sí? ¿Por cuál? Pues el único número que está participando aquí es la. Entonces voy a multiplicar ambos lados por A. Entonces tendría el producto de estos dos números es igual al producto de este de aquí, por la propiedad multiplicativa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? Justamente a la proposición 2. ¿Sí? A la proposición 2. ¿Estamos claros? ¿Sí? Perfecto. Paso 4. ¿A qué es igual el producto de A y su multiplicativo? El producto del inverso de A y el inverso multiplicativo es igual a 1. Justamente siempre y cuando, ¿sí?, A sea diferente de 0. Justamente de 1 por la existencia del inverso multiplicativo. El inverso multiplicativo. Sabemos que esta proposición es verdadera, ¿no? ¿Sí? Producto de A y su inverso multiplicativo es 1. Oh, interesante. ¿Por qué esto es relevante? Porque yo sé que esto, ¿sí?, gracias al axioma de sustitución, puedo sustituirlo por 1. ¿Sí? Y de hecho, no solo eso, ¿sí? Yo sé que el producto de A y 0 es igual a ¿cuánto?
a cero justamente por la propiedad anterior de la multiplicación por cero. Cero. ¿Estamos de acuerdo? Sí, la multiplicación por cero. Entonces, miren, gracias al axioma de sustitución, ¿sí? ¿Sí? ¿En dónde? A 4, 5, ¿sí? En es, ¿no es cierto? Miren, voy a hacer dos sustituciones, de hecho, ¿no? ¿Sí? Yo sé, miren, que este numerito es igual a 1. Entonces, en vez de poner este de aquí, puedo poner 1. Y además, miren, sé que este numerito es igual a 0. Entonces, en vez de ubicar este numerito, puedo poner 0. O sea, de 4 y 5 voy a sustituir en 3, justamente, ¿y qué obtendría? 6, que sería una proposición que diga lo siguiente, ¿no? Que 1 es igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí se dan cuenta de ese detalle? ¿Sí? ¿Se dan cuenta de ese detalle? 1 es igual a 0. Sí, ¿Sí? Ah, ya. ¿Y qué habíamos dicho de que de 1 y 0? Sí, aquí me quiero poner Distintos. 6 contradice, ¿sí? El hecho de que habíamos dicho que 1 es diferente de 0. ¿Quién dice esto? Justamente el axioma de la existencia del 1, ¿no? Del 1. ¿Estamos de acuerdo? 6 contradice justamente la existencia del 1, ¿no? ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué fue lo que tomé mal? ¿Qué fue lo que hice mal? El método justamente, el haber asumido que el inverso multiplicativo de 1 de A es igual a 0. Por lo tanto, paso 7. ¿Sí? ¿Cuál es? Que lo que quería probar es verdadero. ¿Sí? Porque este es falso. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Justamente por el método de reducción al absurdo. Absurdo, ¿sí? Por método de reducción al absurdo, gracias a que 6 dice a la existencia del 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí. ¿Sí? Y ya, eso es todo, ¿no? Está aprobada esta proposición. Ya. Vamos a seguir trabajando durante el día de mañana, ¿sí? Y el día jueves, ¿sí? En hacer demostraciones de proposiciones, ¿no es cierto? De los teoremas de números reales, ¿sí? Para que vayan ustedes identificando razones, viendo ciertas cosas que son relevantes, ¿sí? Y eso sería todo por el día de hoy, chicos. Espero que tengan una buena noche y nos vemos el día de mañana. Gracias, Inge.